Durante el reinado de Manasés, un rey judío, nació un niño que llegaría a ser un hombre importante. Su nombre era Jeremías. Cuando era joven, tal vez de 20 años, Dios le habló y lo llamó para que hiciera un trabajo especial. Antes de darte la vida, yo te conocí, y antes de que nacieras, te había escogido para ser profeta, le dijo Dios. ¿Se puede imaginar lo sorprendido que quedó Jeremías al escuchar estas palabras? Oh, Señor, contestó, yo soy muy joven y no sé hablar. Bueno, así sintió él, pero Dios lo animó. No digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie. Yo estaré contigo para protegerte. ¿De qué tendría miedo Jeremías? ¿Y por qué necesitaría la protección de Dios? Cuando Dios escogió a los judíos como su pueblo especial, Él prometió cuidarlos, suplir todas sus necesidades y protegerlos de sus enemigos. Pero Dios exigió que ellos lo adoraran y sirvieran solo a Él. Les prohibió que adoraran a otros dioses, o que hicieran ídolos o imágenes de cualquier cosa en los cielos, en la tierra o en el mar. Dios amaba a su gente y quiso que ellos lo amaran a Él. Su obediencia demostraría su amor por Él. Y es lo mismo contigo y conmigo. El Señor Jesucristo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Obedeces tú al Señor? ¿Te comportas como Él quiere que te comportes? Los israelitas no lo hicieron. La mayoría del tiempo hacían lo que ellos querían hacer y empezaron a adorar a los dioses falsos de otras naciones. A veces, para castigarlos, Dios permitía que sus enemigos lucharan contra ellos y ganaran las batallas. Entonces los israelitas decían que estaban arrepentidos y rogaban a Dios que los salvara. Vez tras vez, Dios los oyó y los libró de sus enemigos. Sin embargo, ellos nunca aprendieron la lección. ¿Así eres tú? ¿Has estado en apuros alguna vez por culpa de algún pecado que cometiste? Puede ser que robaste algo, o copiaste una tarea, y cuando te pillaron, recibiste un castigo. Por supuesto, copiar es en realidad robar el trabajo de otra persona. ¿O mentiste para encubrir algo malo que habías hecho? No quisiste confesarlo y decir la verdad, pero más tarde todo salió a la luz. ¿Todavía haces cosas que sabes que son pecado? Muchas personas piensan que si nadie sabe lo que hacen, entonces no tiene importancia. Pero sí importa. Dios lo sabe, y tarde o temprano, todo saldrá a la luz. En la Biblia, Dios nos advierte: sepan que cometen un pecado contra el Señor, y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Las consecuencias de los pecados de los israelitas estaban a punto de alcanzarlos. Dios no dejaría sus pecados pasar sin el merecido castigo. Para entonces, la nación de Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte fue atacado y destruido por el gran ejército asirio, y los israelitas fueron llevados como esclavos a Asiria. Cuando Josías fue nombrado rey del reino del sur, Judá, él destruyó todos los ídolos y rogó a la gente a volver a Dios. Durante un tiempo lo hicieron, pero cuando murió Josías, su hijo malvado llevó a la gente
a adorar a dioses falsos de nuevo. Parece que ellos no comprendieron lo que había sucedido con el reino del norte. Podría pasarle a ellos también, si no se arrepentían. Arrepentir significa sentir pesar por el pecado y darle la espalda, volver a Dios y obedecerle. Dios mandó a Jeremías que dijera a la gente que si no se arrepentían, su país y la ciudad de Jerusalén serían destruidos. Día tras día, Jeremías salía a las calles de Jerusalén y a los pueblos de alrededor y advertía a la gente del juicio de Dios. Les rogaba que volvieran a Dios. Jeremías lloró cuando vio el pecado de la nación y pensaba en la terrible destrucción que venía. Pero parece que a la gente no le importó lo que les podría suceder. Un día, Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero. Mientras él miraba al alfarero trabajar el barro, formando un vaso, algo pasó con el barro. Tal vez había una piedrecita en el barro, pero, sea lo que fuera, el vaso salió mal. El alfarero sacó la causa del problema y amasó el barro de nuevo, y lo moldeó hasta formar un vaso. Entonces Dios dijo a Jeremías un mensaje para el pueblo. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Dice el Señor. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué quiso decir Dios a la gente? Les estaba diciendo que Él quería que ellos fueran como un vaso bueno que puede ser utilizado. Dios había escogido a los israelitas y los había formado en una nación con un propósito. Por medio de su pueblo, Dios quería que las otras naciones vieran su grandeza y también Él planeaba bendecir al mundo entero a través de ellos. Su Hijo, el Señor Jesucristo, nacería como israelita. Él sería el Salvador del mundo, el único que podría poner a los hombres, a las mujeres, niños y niñas, en una relación correcta con Dios. Sí, la nación de Israel era especial, y por medio de Jeremías, Dios les dijo que los amaba y también les recordaba que Él había cumplido su promesa de protegerlos. Pero ellos no habían cumplido su parte del acuerdo, y Dios no podía permitir que ellos continuaran pecando contra Él. Si ellos no querían ser la clase de personas que Él quería que fueran, Él tenía el derecho de hacer con ellos lo mismo que el alfarero hizo con el barro. Ellos no tenían la libertad de hacer lo que quisieran. Tampoco, ni tú, ni yo estamos en libertad para vivir como queramos. Dios no nos obliga a hacer lo que Él quiere. Podemos escoger. Pero un día todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Si escoges vivir como tú quieres y no obedecer a Dios, entonces tú también sufrirás el merecido castigo por tu pecado. A nadie le gusta escuchar estas palabras, aun cuando es la verdad. A la gente de Judá no les gustó tampoco cuando Jeremías les dio el mensaje de Dios. Los gobernantes se enojaron con el profeta y lo amenazaron de muerte si no dejaba de predicar acerca de la destrucción que vendría sobre ellos. Aunque a veces fue difícil continuar, Jeremías no pudo dejar de hacer lo que Dios le había encomendado hacer. No siempre es fácil hacer lo que Dios quiere que hagas, especialmente si otras personas están en contra. Pero si perteneces al Señor Jesús, Él quiere que sepas que Él está contigo y te ayudará a obedecerle
en la misma manera que ayudó a Jeremías. Por lo tanto, no tengas miedo. Confía en el Señor Jesús. Él te ayudará. Otro día, Dios dijo a Jeremías que comprara un cántaro de barro. Llama a algunos de los gobernantes del pueblo y vayan al valle de Hinón, frente a la puerta del este. Diles el mensaje que voy a comunicarte, le dijo Dios. Jeremías obedeció a Dios y dijo a los líderes del pueblo: escuchen este mensaje del Señor, líderes de Judá y habitantes de Jerusalén. El Dios de Israel dice: voy a enviar una calamidad grande sobre este lugar, porque me abandonaron y adoraron a otros dioses. Construyeron altares para adorar a Baal y ofrecieron a sus hijos en holocausto a Baal. Entonces Dios dijo a Jeremías que rompiera el cántaro. Él lo echó a la tierra y se rompió en tantos pedazos que no podría ser reparado. Cuando los líderes del pueblo miraron al cántaro roto, Jeremías les dijo: el Señor Todopoderoso dice: haré pedazos este pueblo y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de barro. Serán destruidos. Entonces el profeta regresó a la ciudad y entró al patio del templo y anunció: y el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a enviar a esta ciudad y a todos los pueblos vecinos todos los castigos que les he anunciado, porque no quieren escuchar mis palabras. Cuando Pasur, el sumo sacerdote en el templo, oyó lo que Jeremías había dicho, mandó que lo golpearan y lo sujetaran en el cepo. Seguramente, esta fue una experiencia dolorosa para Jeremías. La gente, al pasar, se reían y se burlaban del pobre Jeremías. El día siguiente, cuando lo pusieron en libertad, Jeremías advirtió a Pasur lo que Dios iba a hacer. Tú, junto con toda tu familia, serán desterrados a Babilonia. Allí morirás y allí te enterrarán. Dios no quiso que su pueblo fuera llevado como esclavos y su tierra destruida, pero el pecado merece el castigo. Dios les había dado suficiente tiempo para volver a Él. Y Dios es lo mismo hoy. Él no cambia. Tú también puedes dejar tu pecado y volver a Dios. Dios te ama y envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por tus pecados. Él llevó sobre sí el castigo de todos los que se arrepientan de sus pecados y confíen en el Señor Jesucristo para ponerlos en una buena relación con Dios. Tú debes estar agradecido por los que te advierten de las consecuencias de tu pecado y te explican cómo Dios puede salvarte. Como Jeremías, ellos están cumpliendo lo que Dios les ha dicho hacer. Jeremías continuaba advirtiendo a la gente y, más tarde, cuando fue encarcelado, Dios le dijo que escribiera todo lo que él le había dicho. El profeta llamó a Baruc, un escribiente, y él escribió todo lo que dictó Jeremías. Cuando terminaron, Jeremías dijo a Baruc que fuera al templo el día de ayuno y que leyera todo lo que había escrito. Quizá la gente dejen su mala conducta y oren al Señor, dijo Jeremías. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se reunieron y Baruc les leyó las palabras de Dios. Entonces los líderes del pueblo le pidieron leerlas a ellos también. Y cuando oyeron lo que Dios había dicho, se llenaron de miedo. Ellos
escogieron a un hombre llamado Jehudi y lo enviaron al palacio a informar al rey. El rey Joacín le mandó traer el rollo y leerlo. El rey se sentó en su palacio de invierno y se calentaba ante un brasero encendido mientras escuchaba las palabras de Dios. Cuando Jehudi terminó de leer una parte, el rey tomó un cuchillo y cortó el rollo y lo echó al fuego hasta quemar todo el rollo. Ni el rey ni ninguno de los funcionarios sintieron miedo. A pesar de que lo oyeron, no volvieron a Dios, ni dejaron a su maldad. Tal vez tú piensas que esto fue una locura, pero hoy día muchas personas hacen lo mismo. No quieren escuchar cuando alguien les dice que son pecadores y que necesitan aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. No les gusta oír que el pecado merece un castigo. Muchas personas no creen lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. ¿Y tú? Lee la palabra de Dios hoy. Cree lo que dice porque es la verdad. Obedécela porque es la palabra de Dios y porque Dios siempre cumple lo que dice. Con el pasar de los años, el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén, junto con el hermoso templo construido por el rey Salomón, fueron destruidos por los babilonios. Aunque todo esto destrozó el corazón de Jeremías, él sabía que no significaba el fin de la nación de Israel. ¿Te acuerdas del alfarero? Sí, él hizo un vaso nuevo con el barro. Dios dio otro mensaje a Jeremías para enviarlo a los cautivos en Babilonia. Después de 70 años, cuando ustedes hayan aprendido a obedecerme, haré que ustedes vuelvan a su tierra. Esta promesa animó a la gente y aprendieron a no adorar ni servir a dioses falsos. En la cautividad aprendieron la lección. A veces Dios permite que sucedan cosas difíciles a sus hijos. A veces, pero no siempre. Él usa estas cosas para corregir las actitudes en nuestras vidas que no son correctas. Si tú conoces a Jesucristo como tu Salvador, ¿has aprendido a obedecerle y a darle el primer lugar en tu vida? Si no, confiesa tu desobediencia a Él. Confía que Él te perdonará. Luego, obedece a Dios en todo y Él te bendecirá. Si no has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, necesitas hacerlo ahora mismo. Si reconoces que lo necesitas y estás arrepentido de tus pecados, puedes repetir esta oración. Querido Dios, reconozco que soy pecador y creo que el Señor Jesús murió por mí. Por favor, perdona mis pecados. Acepto al Señor Jesús como mi Salvador. Ayúdame a obedecerte siempre. Amén.